Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Salia Ruiz, gastroenteróloga e endoscopista, y en esta ocasión les voy a hablar sobre un tema muy importante porque es muy frecuente, sobre los trastornos gastrointestinales comunes. Como ustedes sabrán, uno de los más frecuentes y socorridos en la consulta de cualquier médico familiar o médico de medicina interna y gastroenterólogo también es el síndrome de intestino irritable. Y este tiene una historia muy interesante. Iniciamos con los criterios de Manning, que ustedes han de haber escuchado, y esto incluye el dolor abdominal, que mejora con la deposición, la distensión abdominal, las deposiciones blandas en relación con el dolor, la presencia de moco en las deposiciones. Esta característica es muy frecuente porque muchos pacientes es un motivo el que los lleva a consultar porque se preocupan y piensan que el moco en las evacuaciones es algo malo, que indica o alguna infección o incluso les preocupa y piensan que es cáncer, cuando no, es una característica de un trastorno funcional. El mayor número de posiciones en relación con el dolor y la sensación de evacuación incompleta. Estos son los criterios de Mann. El síndrome de intestino irritable tiene su historia y empezamos precisamente con ellos, con los criterios de Manning, que fue el primer intento de definir los síntomas capaces de establecer el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Esto fue en 1978. Y en 1989 fue el primer consenso de expertos que se reunió en la ciudad de Roma. Si alguna vez se preguntaron por qué el síndrome de intestino irritable se clasificaba o se hacía el diagnóstico con los criterios de Roma, fue porque ahí se reunieron por primera vez y se siguen reuniendo en esa ciudad. Luego, en 1989, bueno, se reunió el primer consenso de expertos, y luego en 1992 modificaron el consenso en la misma ciudad. Posteriormente, en 1999, fueron los criterios de Roma 2, en el 2006 los criterios de Roma 3 y en el 2016 los criterios de Roma 4, los cuales están vigentes hasta la fecha. Los trastornos funcionales intestinales se caracterizan por el predominio de signos o síntomas de dolor abdominal, hinchazón, distensión y alteración de los hábitos intestinales, ya sea estreñimiento, diarrea o alternancia de ambos. Y se distingue entre otros trastornos gastrointestinales, ya sea por su cronicidad, que los síntomas llevan más de 6 meses de evolución antes del diagnóstico. Por su actividad actual, los síntomas deben de estar presentes en los últimos 3 meses, en la frecuencia, que los síntomas presentes por lo menos con un promedio al menos de un día a la semana, y en la ausencia, que esto es muy importante, de anomalías anatómicas, metabólicas o fisiológicas evidentes, porque obviamente lo más importante es que estamos hablando de trastornos funcionales, no estructurales. Entonces, vamos a clasificar estos trastornos de acuerdo a los criterios de Roma en 5 categorías distintas. El número 1 es el síndrome de intestino irritable, que es el que voy a hablar en esta ocasión. El número 2, el estreñimiento funcional. El número 3, la diarrea funcional. El 4, hinchazón o distensión abdominal funcional. Y el 5, el trastorno funcional no especificado. Entonces, el síndrome de intestino irritable se caracteriza, o su definición es un trastorno funcional digestivo caracterizado por dolor abdominal recurrente asociado a la defecación o con un cambio en el hábito intestinal, ya sea diarrea, estreñimiento o alternancia de ambos, así como distensión abdominal. Y los síntomas deben ocurrir por lo menos en un periodo de 6 meses antes del diagnóstico y estar presentes durante los últimos 3 meses. Todo esto es importante para hacer el diagnóstico correcto. Ese es un trastorno gastrointestinal de los más frecuentes, alta prevalencia y es muy frecuente en la consulta de todos los médicos. Se estima que está presente alrededor del 3% de las consultas de atención primaria o de un médico familiar, de un 16 a 25% de la consulta del gastroenterólogo. Y se cree que hasta un 50% de los pacientes que padecen esta enfermedad no llegan a consultar. La etiología del síndrome de intestino irritable es multifactorial. Tenemos predisposición genética, tenemos factores ambientales,
Tenemos cambio en la actividad del eje cerebro-intestino. Esto es un dato que se acaba de adherir muy recientemente hacia las causas de este síndrome. Tenemos cambio en la motilidad gastrointestinal, tenemos cambio en la sensibilidad visceral, alteración de la microbiota, que es algo que también está de auge en estos años. Tenemos factores psicológicos que definitivamente influyen sobre la aparición de los síntomas. Tenemos alteración en la regulación del sistema inmune. Y los criterios diagnósticos para el síndrome de intestino irritable va a ser obviamente un dolor abdominal recurrente, es el síntoma predominante, al menos ya saben, un día por semana, y en promedio en los últimos 3 meses que el paciente acude al consultorio, asociado con 2 o más de los más siguientes síntomas. Relacionado con la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia de las heces y asociado con una alteración en la forma o en el aspecto de las heces. Esa tablita que ustedes alguna vez la han de haber visto es la escala de las heces de Bristol. Esta es importante tenerla por ahí representada en algún esquema, en un dibujo en nuestro consultorio, porque se la podemos mostrar a nuestros pacientes y decirle que nos muestre qué tipo de evacuación presenta. Sabemos que las evacuaciones tipo 1 y tipo 2 son pacientes que presentan estreñimiento y del 5 al 7 son pacientes que tienen diarrea. Obviamente, las tipo 3 y tipo 4 serían evacuaciones de aspecto normal. Existen entonces subtipos de síndrome intestino irritable. Tenemos el predominio de estreñimiento, que son pacientes que tienen más del 25% de las deposiciones van a tener heces con forma de tipo 1 o 2 de Bristol, de estreñimiento. Tenemos los pacientes de predominio de diarrea, que es más del 25% de las deposiciones van a tener tipo 6 o 7 de Bristol. Y tenemos aquellos pacientes con hábito intestinal mixto, tanto estreñimiento como diarrea. Y hay otro grupo que son sin clasificar, pacientes cuyos hábitos intestinales no pueden ser clasificados en ninguna de las 3 categorías. Existen muchos diagramas de flujo que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Aquellos pacientes que acuden por un dolor o malestar abdominal más de 12 semanas, no tienen que ser exactamente consecutivas, pero tienen que ser en el último año. Y obviamente que vamos a fijarnos si cumplen con algunos de los siguientes características o de los siguientes criterios, que es alivio con la defecación, lo que ya mencionamos, inicio con el cambio en el ritmo de las evacuaciones, inicio asociado en la consistencia de las evacuaciones. Eso es importante porque nos va a ayudar, si cumple con estos criterios, pues lo vamos a clasificar dentro de nuestro grupo de síndrome de intestino irritable y de acuerdo a la forma de las evacuaciones, apoyándonos en nuestra escala de Bristol, nos va a ayudar a clasificarlo si es predominio estreñimiento o si es predominio diarrea. Es muy importante cuando el paciente acude a nuestro consultorio, tenemos que hacer una historia clínica completa y lo tenemos que interrogar de forma adecuada, porque en la mayoría de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable no necesitan estudios ni exámenes adicionales, siempre y cuando la historia clínica tiene que ser completa, porque lo que sí es que tenemos que descartar que el paciente no tenga signos de alarma o signos o banderas de alerta o banderas rojas. ¿Cuáles son estas banderas rojas? Las siguientes. Que el paciente no tenga aparición de síntomas después de los 50 años de edad. Eso es un foco rojo o una bandera roja. Historia breve de síntomas. Recuerden que el paciente de síndrome de intestino irritable tiene historia de cronicidad. Entonces, si nuestro paciente tiene con síntomas de muy reciente diagnóstico, eso es un foco rojo. Cambios del patrón de hábito intestinal. Adelgazamiento o pérdida de peso no intencional. Síntomas nocturnos. El paciente se duerme y se despierta por los síntomas. Foco rojo. Antecedentes familiares de cáncer de colon, antecedentes de enfermedad celíaca, antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal. Anemia, sangrado rectal, uso reciente de antibióticos, tumoraciones abdominales o rectales, obvio que eso es foco rojo. Marcadores inflamatorios elevados, fiebre. Este paciente no cumple criterios de síndrome de intestino irritable y tiene que ser evaluado con estudios invasivos. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico ya establecido de síndrome de intestino irritable, pues obviamente vamos a empezar
con nuestro tratamiento. Aquí a la derecha muestro una imagen de síndrome de colon irritable, síndrome de intestino irritable, con una imagen de tratamientos generales. Obviamente que tenemos que dar medidas higiénico-dietéticas, que el paciente con puro tratamiento médico no es suficiente, tiene que mejorar su dieta y hacer ejercicio. Entonces, eso es muy importante que le tenemos que explicar al paciente. Entonces, el paciente tiene que ingerir de 25 a 30 gramos de fibra soluble con la dieta al día. Entonces, definitivamente la dieta es muy importante. Ingesta adecuada de líquidos de 1.5 a 2 litros al día. Se debe insistir en que trate de hacer ejercicio aeróbico regular, una dieta equilibrada, patrón regular de comidas, evitar comidas copiosas, grasas, una fibra insoluble, o sea, evitar la fibra insoluble y ingerir fibra soluble, evitar los alimentos flatulentos, evitar el consumo de sorbitol, grasas, alcohol, el trigo, frutos secos o la leche, porque todos esos alimentos pueden exacerbar los síntomas de síndrome de intestino irritable. En cuanto al tratamiento farmacológico, los tratamientos indicados para el síndrome de intestino irritable van a ir enfocados mucho dependiendo al síntoma que el paciente tenga más importante. Se recomiendan fibras solubles, que son formadoras del bolo fecal, laxantes osmóticos, laxantes estimulantes, espasmolíticos, antidepresivos, secretagogos, procinéticos y antibióticos, dependiendo del síntoma que predomine en cada paciente. Por ejemplo, en esta tabla podemos observar que aquellos pacientes que tengan un síndrome de intestino irritable de predominio de diarrea, se debe recomendar una dieta baja en gluten y baja en FODMAP, que son baja en hidratos de carbono fermentables. Esta dieta baja en FODMAP no es una dieta permanente, se recomienda que sea una dieta corta de baja en FODMAP a máximo 2 semanas y posteriormente se van introduciendo los alimentos poco a poco para identificar cuáles alimentos son los que más síntomas le producen al paciente. En cuanto a los medicamentos, se pueden recomendar agonistas opioides como la loperamida para disminuir las evacuaciones diarreicas. Se recomiendan quelantes o secuestradores de sales biliares como la colestiramina, antibióticos como la rifaximina, antagonistas 5H3 como alocetrón, ondansetron, que no son aprobados en nuestro país para esta indicación. Sí existen, pero no para esta indicación. Agonistas, antagonistas opioides mixtos, que no son comercializados en nuestro país. En cambio, por ejemplo, para el síndrome de intestino irritable de predominio y estreñimiento, se sugiere aumentar el consumo de fibra en la dieta, que puede ser de tipo comercial, como el psyllium implantado, que bueno, es ampliamente conocido. Laxantes tipo polietilenglicol, que sí existe comercializado en nuestro país. Agonistas de gluconilato ciclasa como linaclotida, que sí la tenemos a la venta en nuestro país. Activadores de los canales de cloro como la lubiprostona, que también la tenemos a la venta. Y, por ejemplo, en aquellos casos cuando el síntoma predominante es el dolor, se pueden utilizar espasmolíticos de músculo liso como tilonio, mebeverina en casos leves, aceite esencial de menta, también se pueden usar amitriptilina y en algunos otros casos más severos se puede usar paroxetina, sertralina y linaclotida. Vamos a hablar sobre otro trastorno frecuente que es la gastroparesia. La gastroparesia es un trastorno crónico sintomático del estómago que se caracteriza por retraso del vaciamiento gástrico sin obstrucción mecánica alguna. Entonces, este dato es muy importante. Tenemos que descartar que no exista ninguna obstrucción mecánica. Los síntomas son saciedad temprana, plenitud postprandial, náuseas, vómito, meteorismo, dolor abdominal en epigastrio. Y las complicaciones de la gastroparesia, sobre todo cuando es un paciente que esta gastroparesia ya tiene mucho tiempo de evolución, puede llegar a presentar esofagitis, desgarro de Mallory Weiss, deshogares de vegetales. En estos pacientes puede haber una superposición de los síntomas de gastroparesia y dispepsia funcional. De hecho, existen varias enfermedades que se pueden sobreponer y se pueden confundir. La causa más frecuente de gastroparesia es la diabetes, es la causa más conocida. De hecho, casi siempre se asocia la gastroparesia a la diabetes, pero no es la única causa, tenemos que tenerlo presente.
Otras causas de gastroparesia son infecciones, trastornos del sistema endocrino, trastornos del tejido conectivo como la esclerodermia, enfermedades neuromusculares, causas idiopáticas, cáncer, tratamiento de radiación en el tórax o en el abdomen, algunos tipos de quimioterapia y cirugía del tracto intestinal superior con una lesión del nervio vago. El diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Cuando se demuestra un retraso del vaciamiento gástrico en una persona con síntomas, después de excluir otras posibles causas de los síntomas. El diagnóstico se debe hacer de acuerdo a nuestro perfil del paciente con una historia clínica completa. Los síntomas característicos en un paciente con diabetes tipo 1 de larga evolución sugieren gastroparesia diabética, lo cual se tiene que corroborar. Pero la sintomatología en un paciente joven sin diabetes es compatible con gastroparesia idiopática. En esta tabla es muy larga, no la voy a mencionar toda, pero es para que ustedes se den una idea de todas las posibles etiologías que son muy amplias que nos pueden causar la gastroparesia. Si nosotros identificamos un paciente que tiene diabetes, pues es la causa más probable de la gastroparesia, y si es de larga evolución, pues bueno, probablemente esta es la causa, sin dudarlo. Pero si el paciente no tiene diabetes, son muchas las posibilidades que nosotros tenemos que investigar que le estén causando gastroparesia a nuestro paciente. El diagnóstico de la gastroparesia se puede realizar. Nosotros tenemos la obligación primeramente de descartar otras causas o descartar una causa de obstrucción de salida hacia el estómago, por lo cual primeramente tenemos que realizar una endoscopía superior. La serie esófago-gastrodenal es un estudio que nos permite también valorar si existe una obstrucción de salida y que también nos sirve para valorar si el estómago tenemos un estómago retencionista, entonces sí nos ayuda a valorar el diagnóstico. El gamograma de vaciamiento gástrico de alimentos sólidos es el estudio ideal o estudio gold estándar para poder realizar el diagnóstico de la gastroparesia. La resonancia magnética y el TAC son algunos estudios que nos pueden apoyar con el diagnóstico, pero el gamograma es el estudio ideal para el diagnóstico. ¿Cuál es la valoración de pacientes con sospecha de gastroparesia? Obviamente, la investigación inicial, como en cualquier padecimiento, tenemos que hacer un interrogatorio con examen físico, tenemos que hacer unas pruebas sanguíneas básicas con biometría hemática, perfil metabólico completo, incluyendo un perfil bioquímico, amilasas, y el dolor abdominal es un síntoma importante. Tenemos que hacer una serie para descartar obstrucción abdominal, una serie de gastroduodenal, valorar trastornos orgánicos, tenemos que hacer la endoscopía superior, tenemos que valorar el retraso del vaciamiento gástrico, que es lo que les explicaba hace ratito, con el estudio del gamma-grama. El tratamiento. Principalmente cuando nos llega un paciente con gastroparesia, tenemos que corregir la deficiencia de los líquidos, electrolitos y los nutrimentos. Tenemos que identificar y rectificar la causa subyacente de la gastroparesia, si es posible, y tenemos que disminuir los síntomas. Es importante revisar la lista de los medicamentos del paciente al fin de eliminar los fármacos que pudieran exacerbar el trastorno de dismotilidad subyacente, porque hay algunos medicamentos que pueden exacerbar la gastroparesia, entonces tenemos que verificar si podemos eliminar algunos de ellos. Si el paciente es diabético, tenemos que lograr el control óptimo de la glicemia para mejorar la gastroparesia, y este paciente es muy importante interconsultar al servicio de nutrición, porque esto es parte del tratamiento para que pueda mejorar los síntomas. Tenemos que disminuir, mejorar la consulta de nutrición, porque tiene que comer el paciente en más pequeñas cantidades y más espaciado, además de que necesita un control metabólico muy estricto. Se deben de dar fármacos antieméticos para que el paciente pueda tolerar mejor los alimentos. Son útiles los antagonistas del receptor de serotonina, que incluyen ondansetron, granisetron, dolasetron, para la profilaxia de náuseas y vómitos. Y, por ejemplo, si el paciente tiene quimioterapia, obviamente le va a ayudar muchísimo más este tipo de tratamientos que están indicados, y si están indicados para este motivo.
Y para aquellos pacientes que tienen un posoperatorio o radioterapia también está indicado por este motivo. Los fármacos procinéticos están indicados para la gastroparesia de primera línea, como es la metoclopramida, la domperidona, eritromicina y tegaserot. De estos, la metoclopramida y la domperidona son de los más recomendados para la gastroparesia y como procinéticos. Dentro de parte del tratamiento o de otras opciones de tratamiento para la gastroparesia, se ha mencionado la inyección de toxina botulínica, que es algo que no se emplea mucho, pero sí es una opción. La estimulación gástrica eléctrica, la gastrostomía y la colocación de una sonda de yeyunostomía, tratamientos quirúrgicos. Esto se usa en casos severos de gastroparesia, no es algo muy recurrente. Ahorita voy a explicar un poquito. Estas imágenes, la imagen que tienen ustedes a la izquierda, es una colocación de una sonda para alimentación por medio de sonda nasoyeyunal. Y la otra, bueno, pues es una sonda de gastrostomía, una sonda de yeyunostomía. Esto, por ejemplo, la colocación de una sonda nasoyeyunal sería para el caso de un paciente internado que está con una gastroparesia severa, y el caso del lado derecho sería para pacientes que obviamente también están internados, pacientes ya crónicos con gastroparesia severa y que han perdido mucho peso y que requieren ya un tratamiento un poquito más definitivo. El tratamiento con estimulación eléctrica gástrica es algo que está todavía en investigación. Es para mejorar la actividad gastrointestinal. Esta técnica emplea electrodos que son colocados en la pared gástrica vía quirúrgica o endoscópica, y que al estimularlos van a desencadenar unas contracciones gástricas y aumentan la velocidad de vaciamiento. Se han realizado varios estudios demostrando que la estimulación gástrica es como tipo un marcapaso y que va a devolver la normalidad de la motilidad gástrica. Con esto se logra que se disminuyan los síntomas de náusea y vómito en los pacientes con gastroparesia. Por ejemplo, aquí en esta imagen que pueden ver, ustedes ven el dispositivo, que es muy parecido a un marcapaso cardíaco, y en realidad es un mecanismo muy parecido al marcapaso, ¿verdad? Es una estimulación. Y hay todavía muchos estudios que se están realizando en la actualidad para determinar qué pacientes se pueden beneficiar más de este procedimiento. Actualmente hay muy poquitos centros que realizan estos procedimientos de estimulación gástrica. Existen varios fármacos procinéticos para la gastroparesia, que en realidad son los tratamientos a los que más se recurre para el tratamiento en forma actual o cotidiana. Aquí en la izquierda, en la línea de la izquierda, se pueden enumerar y mencionar metoclopramida, eritromicina, cisaprida, domperidona, tegaserot, betaquenol. Se mencionan todos los mecanismos de acción, que no me voy a detener en todos estos detalles, y esos son los que nosotros podemos recurrir y a los que recurrimos recientemente para el tratamiento. Por ejemplo, les quise mostrar, esta es una revisión sistemática sobre estudios que existen para la domperidona oral para el tratamiento de la gastroparesia. Y la domperidona es un procinético con el que nosotros contamos aquí en México, y que es el de los procinéticos más efectivos para el tratamiento y que los podemos usar de forma segura. Esta es una tabla que está en inglés, pero bueno, la pueden tener ustedes ahí guardada en su consultorio, que es muy útil para mostrar el tratamiento actual de la gastroparesia. Si nosotros tenemos un paciente que mero arriba en el centro, un paciente con sospecha de gastroparesia, y si nosotros hacemos un estudio de endoscopía y descartamos que el paciente no tiene obstrucción estructural, o sea, anatómica, en el píloro o en el duodeno, entonces hacemos el diagnóstico definitivo que tiene gastroparesia, ya sea por diabetes o idiopática. Entonces vamos a ver si el paciente tiene una gastroparesia leve. El paciente lo tenemos que mandar a nutrición para que le indique cuál es la dieta correcta, y si el paciente puede mejorar incluso con la pura dieta y con una hidratación adecuada y con dieta, puede ser el tratamiento suficiente, y a lo mejor darle nada más antieméticos. Si el paciente tiene una gastroparesia moderada, que correspondería a la línea del medio, de color rosa,
los síntomas, el paciente no requiere internamientos o solo son internamientos ocasionales. Entonces, este paciente requiere tratamiento dieta, este paciente requiere procinéticos y a veces le podemos dar uno o más antieméticos. Debe tener un control estricto de los niveles de glucosa y a veces, por ejemplo, en este cuadro se sugiere que puede tener algún otro tipo de tratamientos adicionales como acupuntura o considerar terapias alternativas. De hecho, se recomienda mucho terapia psicológica también. En el caso del lado celeste o lado azul, se considera que aquellos pacientes que tienen gastroparesia severa, entonces estos pacientes van a requerir múltiples hospitalizaciones y en ellos, aparte de todos los demás tratamientos que ya se mencionaron anteriormente, estos pacientes son los que no responden a una terapia ya mencionada y en ellos se les puede considerar la estimulación gástrica eléctrica, o sea, serían los que serían más recomendados a ese tipo de terapia, y en ellos se les puede dar ya sea una sonda, colocarles una sonda para alimentación, o pensar en en una colocación de una sonda para alimentarlos, o una gastrectomía parcial, o sea, una cirugía. Entonces, aquí no está muy definido cuál sería lo más correcto, si hacerle la cirugía de una gastrectomía parcial o total, o hacer la estimulación gástrica. Claro que antes de irnos a la cirugía, lo ideal sería poder contar con la estimulación gástrica eléctrica según las guías, pero como les había mencionado, pues no se cuenta en todos los centros con este sistema. Si se contara, pues bueno, eso sería lo ideal. También se ha pesado la inyección botulínica del píloro, que eso también, de hecho, es algo sencillo y también es una opción que se puede realizar. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.